Le damos la más cordial bienvenida a cada oyente que ya se encuentra con nosotros con el programa del Año Bíblico. Vamos a iniciar ya con la lectura del capítulo 23 del libro de las Crónicas. Escuchemos. Libro primero de Crónicas, capítulo 23. Siendo pues David ya viejo y harto de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel, y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno a uno, 38,000. De estos, 24,000 para dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces 6,000. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Y repartiólos David en órdenes, conforme a los hijos de Leví, Gersón, y Coat, y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simi. Los hijos de Ladán, 3. Jehiel, el primero. Después Setán y Joel. Los hijos de Simi, 3. Selomit, Asiel y Anán. Estos fueron los principales de las familias de Ladán. Y los hijos de Simi, Had, Sinat, Jeús y Berías. Estos 4 fueron los hijos de Simi. Had era el primero, Sinat el segundo, mas Jeús y Berías no multiplicaron en hijos, por lo cual fueron contados por una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen perfumes delante de Jehová, y le ministrasen, y bendijesen su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Seuel, el primero. E hijo de Eliezer fue Rehabía, el primero. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabía fueron muchos. Hijo de Izar fue Selomit, el primero. Los hijos de Hebrón, Jería el primero. Amarías el segundo. Jaasiel el tercero. Y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Mica el primero. E Isía el segundo. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Los hijos de Maali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, mas tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus hermanos, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Maali, Eder y Jerimot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví, en las familias de sus padres, cabeceras de familia en sus delineaciones, contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales hacían obra en el ministerio de la casa de Jehová de 20 años arriba. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo Israel, y el habitar en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no llevarán más el tabernáculo, y todos sus vasos para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón, para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, y para la flor de la harina, para el sacrificio, y para las hojuelas sin levadura, y para la fruta de sartén, y para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar a Jehová, y asimismo a la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, nuevas lunas y solemnidades, por la cuenta y forma que tenían, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo del testimonio, y la guarda del santuario, y las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos,
en el ministerio de la casa de Jehová. Bueno, tenemos entonces, como les había mencionado, que en estos capítulos que hoy se estarán leyendo, nos llama la atención el ver cómo con tanto cuidado, con tanto empeño, el rey procuró tener algo sumamente organizado. Aquí estos capítulos pues nos relatan cómo David organizó a los líderes civiles y religiosos en su administración. Los levitas habían cuidado del tabernáculo de Moisés, el que se erigió allí a las faldas del monte Sinaí, y ahora este tabernáculo tendría un templo, ya estaba la proyección de la construcción de un majestuoso templo. Entonces aquí se menciona primero los levitas cuando se habla de los colaboradores de David en cuanto a la organización de los actos religiosos. Aquí pareciera que hubiese una discrepancia entre las edades, pues se habla de 30 años arriba en el versículo 3 y de 20 años arriba en el versículo 24 y 25. Pero esto es algo para explicar. Bueno, 30 años arriba era la edad mínima para ejercer el ministerio levítico, según nos dice Números 4, del versículo 3 al 30. Y David redujo este límite a 20 años, como nos revela estos versículos 24 y 27. No era inusual que esto sucediera, porque el mismo Moisés había rebajado los límites de edad a los 25 años, como nos los dice en Número 8:24. En el libro de Números 8:24, Moisés también había reducido esto. Dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de la reunión. Eso es lo que aparece en Números 8:24. Entonces, no es una discrepancia que ustedes puedan notar. Diga, bueno, pero es que en este versículo 3 habla de 30 años, pero en el versículo 24 y 27 nos habla de 20. Sencillamente David consideró prudente reducir este límite para permitir pues que desde los 20 años arriba esto nos permite entender que fue probablemente reducido para satisfacer la mayor demanda de los clérigos. Como había una buena cantidad de levitas que se encargaban entonces, y hay una cosa muy linda, porque en este capítulo que se acaba de leer, en el 30, nos dice algo hermoso. Dice que para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y a dar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Entonces, esto de alabanza era agradecer, regocijarse, exaltar a alguien. Esto que tenían como su función principal era, recordemos que el libro de los Salmos, esto era la idea de cantar, hablar acerca de las glorias, las virtudes, el honor de Jehová. Y esto era entonces lo que David procuró en cuanto a su gobierno, organizar de manera magistral todos estos actos que favorecieron de una manera celestial al pueblo, y la presencia de Dios se hizo notoria. Y no solamente eran voces lindas, instrumentos finos, esto iba más allá. Esto era usado tan poderosamente para Jehová comunicar a su pueblo profecías, comunicar a su pueblo su voluntad. Esto es algo maravilloso que nos revelan estos capítulos. Seguimos entonces avanzando hacia el capítulo 24. Escuchemos. Primera de Crónicas, capítulo 24. También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio. Y David los repartió, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, por sus turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados, cuanto a sus principales varones,
mucho más que los hijos de Itamar, y repartiéronlos así. De los hijos de Eleazar había 16 cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar, por las familias de sus padres, 8. Repartiéronlos pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y Semaías, escriba, hijo de Natanael, de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas. Y escribía una familia a Eleazar y a Itamar otra. Y la primera suerte salió por Joiarib, la segunda por Jedaía, la tercera por Arim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malquías, la sexta por Miamín, la séptima por Cos, la octava por Abías, la nona por Jesuá, la décima por Secanía, la undécima por Eliasib, la duodécima por Jasim, la décima tercia por Upa, la décima cuarta por Isebeab, la décima quinta por Bilga, la décima sexta por Immer, la décima séptima por Gesir, la décima octava por Apses, la décima nona por Petaía, la 20ª por Jesesiel, la 21ª por Joaquín, la 22ª por Jamul, la 23ª por Delaía, la 24ª por Maasaía. Estos fueron contados en su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, conforme a su ordenanza, bajo el mando de Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amrán, y de los hijos de Subael, Edías, y de los hijos de Rehabías, Isías el principal, de los Isareos, Selemot, de hijo de Selemot, Had, y de los hijos de Hebrón, Jería el primero, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Mica, e hijo de Mica, Samir, hermano de Mica, Isía, e hijo de Isía, Zacarías. Los hijos de Merari, Maalí y Musi, hijo de Jaasia, Benno. Los hijos de Merari, por Jaasia, Benno, y Zoán, Zacur e Ibri. Y de Maalí, Eleazar, el cual no tuvo hijos, hijo de Cis, era Meel. Los hijos de Musi, Maeli, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a las casas de sus familias. Estos también echaron suertes, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Bueno, tenemos entonces que en este capítulo se halla la organización de los sacerdotes. Dentro de la orden levítica habían grupos de sacerdotes. Los hijos de Aarón fueron divididos en 24 grupos, como se puede notar en este capítulo, y cada uno de ellos era responsable de atender el sacrificio del templo durante 2 semanas al año. Tenía ese compromiso, eso era un alto privilegio. ¿Y qué hacía entonces durante el resto del año? Consagrarse al Señor. Eso es lo que debía hacer, eran consagrarse al Señor durante el resto de las semanas. El año trae 52 semanas, me parece. Entonces, podemos decir 52 o 54 semanas. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántas semanas tiene el año? Entonces, el sacerdote durante todas las semanas que no estaba ministrando en el templo, pues tenía que consagrarse a Jehová para prepararse, porque si en esas 2 semanas que entraba al templo hacía algo malo, había alguna tacha en él, eso le costaba la vida. Imagínense estos. Ustedes saben el compromiso que tenía ante Dios y su pueblo. 52 semanas tiene el año.
Entonces, 50 semanas preparándose y 2 semanas para realizar el acto, los sacrificios, lo más importante de presentarse a Dios íntegro. La elección de los sacerdotes y el orden del servicio se decidían echando suerte, como se va relatando a partir del versículo 5. Y entonces todos los levitas fueron divididos en grupos de la misma manera para servir en las distintas tareas del templo. De esa manera, entonces, se conforma el orden y la organización de los levitas. Seguimos avanzando entonces. Primera de Crónicas, capítulo 25. Asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutum, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Metanías y Azareela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutum, los hijos de Jedutum, Gedalías, Sesi, Isaías, Hasabaías y Matitías, y Simi, 6, bajo la mano de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para celebrar y alabar a Jehová. De Emán, los hijos de Emán, Busia, Matanía, Uziel, Zebuel, Jerimot, Ananías, Aani, Eliata, Hidalti, Romatieser, Osbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en palabras de Dios, para ensalzar el poder suyo, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutum y de Emán, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de Jehová. Todos los actos fue 288. Y echaron suerte para los turnos del servicio, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf, a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, y la tercera a Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta a Isri, con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta a Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta a Busia, con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima a Jezarela, con sus hijos y sus hermanos 12, la octava a Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12, la nona a Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima a Simi, con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima a Azarael, con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima a Hasabías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima tercia a Sumael, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima cuarta a Matitías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima quinta a Jerimot, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima sexta a Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima séptima a Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima octava a Anani, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima nona a Malotí, con sus hijos y sus hermanos 12, la 20ª a Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12, la 21ª a Otir, con sus hijos y sus hermanos 12, la 22ª a Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12, la 23ª a Maasiot, con sus hijos y sus hermanos 12,
La 24ª a Romantí-Ezer con sus hijos y sus hermanos 12. Bueno, tenemos entonces aquí cómo se organizó de manera muy minuciosa lo que fue los músicos. Y para resaltar este capítulo, recordemos los que hemos leído Salmo en el Salmo 22:3. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David conocía esto. El Señor que mora entre querubines se deleita con la alabanza de su pueblo, y conociendo esta verdad, fue el rey que más invirtió en cuanto a la adoración. Los músicos desempeñaron un importante papel en el reino de David, debido a que este rey, el monarca, les concedió tanta prioridad en las actividades del culto. Ya sabemos que él mismo era músico de gran talento, como nos revela 1 de Samuel 16 del versículo 14 al 23 y 2 de Samuel 22:1. Los que tocaban los instrumentos y cantaban eran algo más que músicos. Se trataban de líderes que profetizaban por medio de la música y de los cánticos. Aquí podemos ver que al igual que los sacerdotes, estaban ellos compuestos, eran 288 músicos, que ellos también tenían el alto honor de 12 en 12 entrar cada 2 semanas, es decir, al año ellos también tenían que entrar 2 semanas para adorar. ¿Y qué hacían entonces con las 50 semanas restantes del año? Prepararse para ese momento en que ellos les tocaba la adoración a Dios. Esto fue algo celestial. Imagínese usted allí en una porción de un programa de alabanza de estos músicos, que estos salmos, estos himnos alababan a Dios, y a través de estas composiciones, estas melodías, el Señor comunicaba grandes profecías. Esto era algo de otro mundo, hermanos. Y eso uno a veces le parecerá así como que irrelevante. Es de mucha importancia, porque aquí notamos entonces cómo Dios se deleitó con su pueblo al ellos preocuparse por tener esta organización, de esta manera de ministrar al pueblo, porque eran más que sonidos melodiosos a los oídos, eran notas que penetraban al alma y convertían el corazón en adoración a Dios. Entonces, no se equivoca el salmista David cuando escribió: tú habitas en medio de la alabanza de Israel. ¿Cómo dudar eso, hermano? Con toda esta majestuosidad que se presentaba en cada uno de estos cultos. Y bueno, de esta manera entonces vamos a dar por concluido el día de hoy